Buenas noches. El decreto 230, nadie que no sea estudiante o educador, o profesor o ministro, como la ministra Cecilia María Vélez, que es nuestra invitada esta noche, saben de qué se trata. Es el decreto que cambió el sistema de evaluación en la educación colombiana, la educación básica, y ha generado alguna polémica, muy abierta la discusión, y por eso hemos invitado a la señora ministra a discutir con Bernardo Recamano, un matemático experto en pedagogía de la Universidad de Warwick, Inglaterra. ¿Bien pronunciado? Muy bien. Así que vamos a empezar a analizar este tema. Señora ministra, ¿ese cambio a qué se debió? Bueno, primero, para los conocedores, que obviamente lo que vamos a tratar de saber es lo que es. El 230 era el anterior. Aquí dijéramos que estamos con Bernardo, que participó en la elaboración del 230, que era el anterior, es un decreto del 2002. Y ahora está el 1290, que es el que lo cambia. ¿A qué se debió el cambio? Nosotros tuvimos una gran consulta, una gran participación en el plan decenal, en la construcción del plan decenal de educación, en donde tratamos de oír padres de familia, maestros, en fin, sobre los temas más importantes para la educación en los próximos 10 años. Y para nuestra sorpresa, la mayor reacción y la mayor pasión la generaba la discusión del sistema de evaluación. Todos contra el 230 se llamaba. Nosotros realmente era un decreto que nos parecía bien formulado, inclusive inicialmente cuando entramos nosotros encontramos el decreto, pero nos pareció un buen decreto, además nos parece un decreto que ayudó a muchas cosas. Sin embargo, sentimos la necesidad de cambiar el decreto por esa gran reacción de la gente, en donde nos decían que inclusive podría estar afectando la calidad educativa. ¿En qué consistía, Bernardo, ese decreto que usted es el padre, el anterior? El decreto 230 tenía muchos aspectos y llenaba un vacío que existía en ese momento en la evaluación y en aspectos claves de la vida cotidiana de un colegio. Había mucho desorden que tocaba reglamentar y ordenar. Se estaba en esos momentos calificando de muchas maneras que habían generado mucha confusión. Pero el problema más grave que existía en ese momento era el de la repitencia. Se estaba abusando de esa figura, de esa posibilidad que tenían los docentes de hacerle repetir a los niños el año. Y los índices de repitencia estaban elevadísimos. Eso, cuando todos los estudios que se han hecho en materia educativa, en materia de desarrollo de los niños, nos demuestran en la mayoría que repetir el año no es una medicina que sirva. Eso es como aplicarle quimioterapia a un niño con gripa. No sirve. Repetir el año en la mayoría de los casos no sirve. No cura lo que haya que curar. Por el contrario, puede agravarlo, desestimula, desanima, es un golpe a la autoestima. Eso era lo que había antes del 230. Ese era el 2, sí, antes del 230. Entonces, en ese momento se veía necesario que tocaba hacer algo para evitar eso. Por eso se puso un límite en ese momento. Pero el decreto tocaba muchos más temas. Por ejemplo, un aspecto muy importante del decreto era que se institucionalizaba la decisión sobre la decisión que tomaba el colegio de si un alumno pasaba o no. Esa decisión no podía seguir cayendo en manos de un profesor, porque se estaba abusando. Cuando nosotros hicimos el bachillerato, era un profesor, el de química, que podía decidir si yo pasaba o no. Cuando yo estuve en el ministerio, recibí quejas de padres de familia mía. Mi hija, el profesor de química le dijo, pasa el año, pero veámonos esta noche antes. ¿Por qué? Porque la decisión recaía en un profesor, en uno solamente. Y ese profesor tenía la decisión, subía o bajaba las décimas. Nosotros creímos en ese momento, esta es una decisión que tiene que tomar la institución como tal. Entonces, para eso se crearon unos comités de evaluación, y el comité de evaluación estaba muy bien estructurado para que asuma la institución, no es un solo profesor. Otra tradición que existía era que se perdían 3 materias, se perdía una al año. Eso también es absurdo, porque es muy arbitrario, ¿no? Se perdía materias porque uno no había aprobado un logro, quedó debiendo algún logro, el del pantano de Vargas o alguna cosa, entonces quedaba uno perdiendo el año. Cosas así, ¿no? Y la idea era que el nuevo sistema fuera ¿cuál? Que reemplazara ese antiguo
muchas cosas. Por ejemplo, la decisión que toma un colegio para que un niño se promocione o no, dependía, primero que se reuniera el grupo Consejo de Evaluador recibe. El grupo de profesores o parte del grupo de profesores que le enseñó a ese estudiante. Y entre todos digan, la quimioterapia, o sea, repetir el año, si le sirve a este niño o no. Pero que no se tome como remedio universal. ¿Pero cuáles eran los criterios que tenían que utilizar ese En el consejo decreto 230 se decía, bueno, para que un niño se pueda considerar que merece repetir el año, que le convendría repetir el año, tiene que haber presentado por lo menos algunos síntomas. Haber perdido materias claves como por ejemplo el lenguaje y matemáticas durante 2 años seguidos. Todos los estudios demuestran que especialmente en los primeros años esas son las 2 materias fundamentales, pensar y comunicarse. Las otras son importantes, yo no niego que son importantes, pero pensar y comunicarse en los primeros 5 años, todo lo que usted hace es pensar y comunicarse, lo que hacemos nosotros. Cuando esas 2 materias fallan, ahí hay algo grave. Pero un niño no puede perder el año porque falló en gimnasia o porque en ciencias sociales se le olvidaron algunos ríos. Ok. Y entonces ustedes hicieron el análisis del resultado de esos del de 230. Sí, en una gran discusión y encontramos varias cosas. Primero, lo que más molestaba efectivamente a las instituciones educativas, a los rectores, a los padres de familia, inclusive a los muchachos, era que no pudiera perder sino el 5%. Inclusive yo le había hecho un ajuste porque por alguna cosa del decreto había quedado que era el 5% por grupo, y entonces cuando llegaron ellos y me dijeron, eso no se puede ni calcular, entonces les habíamos puesto 5% del colegio. Hay una cosa muy interesante de mirar y es cómo se está utilizando la pérdida del año. Que, si bien Bernardo dice que en general se perdía el año, obviamente que en muchos casos, por lo que él dice, realmente los muchachos perdían el año, primero pierden el año y todavía las mayores tasas de repitencia son en primero elemental y en sexto. Y en ese sentido yo creo que no tienen razón quienes dicen ¿por qué el 5%? Porque el 5% era precisamente porque era un absurdo. Cuando un niño pierde el año en primero elemental, no es un problema del niño, es básicamente un problema del maestro. Muchas veces los maestros nos decían es que es porque son muy adolescentes y son enloquecedores y deben perder el año para que aprendan. Es un poco la parte de la argumentación. Pero no perdían en sexto, séptimo y octavo, sino que realmente perdían en sexto. Entonces hay problemas institucionales que determinan la pérdida del año, que es en los que nosotros nos queremos concentrar. Realmente para enfrentar el problema de pérdida del año, de la magnitud, o sea, no los problemas individuales que está diciendo Bernardo, pero del porcentaje, si uno se dedica a que los niños pasen el año en primero elemental y pasen el año en sexto, en primero elemental los niños pierden el año porque no aprenden a leer y entonces el maestro dice no aprendió a leer, no pasó a segundo. Ahí lo que necesitamos es enseñarle a los maestros cómo los niños pueden aprender a leer. O sea, todos podrían aprender a leer si tenemos buenas metodologías. Y en sexto, un poco el planteamiento de los de secundaria es, vienen muy mal preparados de la primaria, entonces yo les hago aquí perder el año. Entonces hay unos problemas como institucionales en la continuidad del muchacho que nosotros estamos tratando de solucionar, vinculando los de primaria con secundaria y que se hablen más. Nosotros sentimos que eso se puede enfrentar así. Pero el problema de la pérdida del año, yo sí creo que mucha de la gente que se le acerca a uno a decir eso es contra la calidad, es un poco que sienten que hay que amenazar al niño para que el niño aprenda. Nosotros sí quisiéramos que no se amenazara al niño para que el niño aprendiera, sino que precisamente un maestro gozar es cuando el niño pasa y no cuando lo tiene que rajar. Bueno, pero esa es toda una discusión que yo creo que más que determinarla por decreto, es una discusión que yo creo que es pedagógica y que tenemos que hacer muy ampliamente para que la gente la entienda. Nosotros lo que vimos claramente es que hay gente muy seria a la que le molestaba el 5% y gente pues que realmente lo que quería era poder decir que todo el mundo que quisiera perdiera. Eso una cosa. Otra cosa es que vimos mucha confusión en el sistema, dijéramos, de logros que se había planteado y de calificación para los padres. Yo entiendo que no es problema del decreto, sino problema de la pedagogía del mismo colegio para explicarle a los padres, pero los padres nos decían, nosotros no entendemos nada, a nosotros nos calificaron con del 1 al 5, sí, a otros más allá del 1 al 10, y todo es que era muy claro, que ahora ellos no entienden cómo se califica. Los logros. Eso, por los logros.